de Euskadi, aquí a Canarias. Además, soy presidenta de la asociación que tenemos allí del Oncobiz Euskal Herria y, sobre todo, paciente de la primera ola desde 2020. Me contagié, creo que fui una de las primeras, que da rabia decir y que eres pionera en algo. Me contagié un 29 de febrero de 2020 y desde entonces no he vuelto a ser la misma persona. Antes tenía casi 10 años menos, estoy casi 5 años ya enferma y he pasado de tener casi 10 años menos antes a tener ahora 20 años más, no solo 25 kilos más, que también los tengo de regalo, porque no puedes, como hemos dicho aquí desde que hemos empezado las jornadas, que al final creo que es algo recurrente la frase de que no hemos vuelto a ser las mismas personas, ni parecidas, diría yo, no solo las mismas. Yo tuve una fase aguda bastante prolongada, no llegué a ir a UCI, entonces no había PCRs, no llegaban, pero bueno, mi médico por teléfono es verdad que me atendía y que tenía claramente, de que yo estaba infectada de coronavirus y estaba muy preocupado por mí, pero desde las distancias, porque entonces no nos dejaban ir a ningún sitio y no querían ni vernos. Sí que me aconsejó ir al hospital y tuve varias excursiones, que no incursiones al hospital, porque eran casi excursiones como encuentros en la tercera fase, donde te llevaban en un taxi, no te dejaban ni usar el metro y yo no tengo coche, y ibas con todo. Y bueno, fui una de las primeras que tuve serología en el mismo hospital en abril de 2020. La PCR ya tenía que dar negativa, pero la serología cantó. Y digo, tuve también fortuna en eso porque sabéis que muchas personas con esta enfermedad no tienen la respuesta humoral de anticuerpos. Entonces, al final, pues nos hemos encontrado con ese problema añadido a los pacientes y las pacientes, que era que como no se podía confirmar la infección inicial aguda, luego pues esta enfermedad crónica era como más difícil de poder confirmar en muchísimas personas, precisamente por no confirmar la aguda. Durante todas estas jornadas estamos viendo la luz de gas que hay sobre este tema y que tenemos que sufrir las y los pacientes. Y bueno, en mi caso, como digo, tuve una fase prolongada de 53 días en mi casa muy dura. Si la comparas con el hospital se llamaría enferma moderada, porque no fui a hospital, pero desde luego no fui leve y pues no estoy de buena manera ahora por todo lo que he comentado. Tengo mucha sintomatología respiratoria, tengo cardiológica, tengo endocrina, tengo neuropatías periféricas, tengo disautonomía, o sea, yo voy continuamente andando por la calle como si fuera todo el tiempo en un barco, ¿no? Con esa inestabilidad, siempre con miedo a caerme. De momento no uso ningún instrumento de ayuda como es un andador o un bastón, pero no lo descarto porque mañana no sabemos cómo va a ser y no podemos hacer planes nadie de nosotras ni de nosotros. Entonces, por eso digo que mantengo una sintomatología muy dura y antes era una persona que podía nadar todos los días, que estaba acostumbrada a nadar desde pequeña y ahora no puedo nadar ni 20 minutos y lo que hago es mojarme en el agua, no nadar, sino mojarme. Entonces, todo eso añade mucha más dificultad al día a día. Siempre digo que esto, muchas personas hablaron que era como un resfriado, una gripe, y nunca fue una gripe, porque a nadie se le cae en una fase aguda mientras se ducha mechones de pelo. No hay ninguna gripe que haga eso. No hay ninguna gripe que haga que no huelas ni que todo te sepa metálico. Y no hay ninguna gripe que haga que todos los sistemas del organismo estén afectados, como es nuestro caso, el de cualquiera. Bueno, creo que es importante hacer jornadas como estas y hablar. Y creo que es importante también hablar de la investigación, que se ha hablado mucho, y de todo lo que se está haciendo y de todo lo que queda por hacer. En la investigación siempre decimos que es la cura, y aunque no estamos viviendo todo el tiempo con la cura en mente, porque no sería aceptar lo que tenemos, y no hay peor cosa que no aceptar algo, que no significa resignarse ni tirar la toalla, eso jamás. La prueba está que hacemos estas jornadas estando y acudiendo aquí, estando enfermas y enfermos, con lo cual no nos estamos resignando, estamos peleando. Pero aceptar es importante porque lo que más necesitamos ahora, como en cualquier otra enfermedad crónica, es paz mental y emocional. Y cuando alguien no acepta lo que tiene y que su vida ha cambiado, no puede remontar, no puede llevar ese día simplemente. Y tenemos que llevar todos los días. Tenemos un presente incierto y un futuro también incierto. Y nuestro futuro es mañana exactamente, de mañana no pasa, quiero decir, no podemos pensar en pasado mañana siquiera, ni en la semana que viene, o sea, vivimos en el día a día.
pero hay que hacerlo así. Por eso la investigación es muy importante y aunque se están haciendo muchas cosas y hay una evidencia científica, la medicina de a pie pues no se está haciendo eco de esa ciencia. Es decir, hay muchos profesionales, como hemos visto aquí, implicados, implicadas, pero las personas que estamos enfermas de long COVID, como de cualquier otra enfermedad, pero ahora hablamos de esta, somos personas que necesitamos saber que se están haciendo cosas, ¿no? Y que al final el mantener la investigación sobre algo y no quedarse con lo que ya está hecho significa que tú estás al tanto de una enfermedad y que la haces mucho más patente y mucho más visible. Y más cuando hay tanta negación y tanta luz de gas. Porque no es que haya desconocimiento e ignorancia, ya no nos podemos quedar en ese punto. No creo que nadie de nosotras y de nosotros se crea que hay un desconocimiento. Hay una negación voluntaria y absoluta por darle importancia, relevancia y entidad a esto. Primero, porque la prevalencia de personas enfermas es enorme. No estamos hablando de una enfermedad rara, con todos los respetos para las enfermedades raras, que hay que seguir investigando y hay que seguir respetando. Pero esto no es una enfermedad rara, porque tiene altísima prevalencia. Y entonces precisamente esa es la cuestión que hace que haya esa negación absoluta, como he dicho, y voluntaria en no tenernos en cuenta. Y es importante. Entonces nosotros nos agarramos a la investigación como gato panza arriba porque hay que seguir haciéndolo, porque nunca nada es suficiente y sobre todo porque no podemos vivir solo de X médicos y médicas implicados e implicadas. No podemos estar continuamente con eso. Al final tiene que ser una marea que arrastre, que tiene que ser algo tan que no pare esto, que vean que no vamos a parar y que no se para en este sentido, para que se tome conciencia de ello, porque si no, no se puede tomar. Entonces, bueno, hablarán más de investigación también, se hablará por la tarde en la ponencia de Sonia Villapol, que hablará de la relación además del eje intestino-cerebro y de muchas cosas, y se ha hablado ya de investigación, que se habló de ayer, y de todos los desafíos que presenta también la investigación y los retos. Y la financiación, que hemos hablado también, porque es importante, lo vimos ayer con la unidad de Can Ruti en el Hospital Germans Trias y Pujol en Badalona, que lo conozco. Y bueno, pues al final la financiación hace mucho, como en todo. Es verdad que aquí no tenemos eso, que todo está parado. Desde 2022, como se dijo ayer, no hay ninguna actualización por parte de la OMS. Desde el Ministerio de Sanidad, que como dije yo ayer y vuelvo a repetir que es importante, ni siquiera el Ministerio de Sanidad que tenemos ha implementado la CIE 11, algo importantísimo, para cambiar los códigos de las enfermedades y que a nosotros nos haría mucho más fácil el camino, que hubiera un código más propio, acertado a nuestra enfermedad a la hora del posible registro que vayan a hacer en algún momento, que es importante, porque al final no estamos ni siquiera contabilizados. Entonces, hay mucha investigación y es muy importante, pero también tiene que haber un orden y un concierto que vaya junto a esa investigación y sobre todo lo que he dicho, que la medicina se contagie de la ciencia. Hablamos de contagios, pues sí, que la medicina se contagie de la ciencia, porque es a la ciencia quien hay que escuchar en este terreno. Hay que tener en cuenta cómo hablan, las medidas de prevención, cómo hablan de todo y cómo, bueno, en este sentido. Entonces, por eso los y las pacientes de long COVID tenemos muy claro que se tiene que seguir investigando muchísimo y investigando también, incluso teniendo las diferencias, como han hablado muchos investigadores, haciendo las diferencias por sexo, porque es importante que la enfermedad también, no todos los ensayos y estudios vayan relacionados con hacer las diferencias entre pacientes, o sea, teniendo en cuenta todas las condiciones de salud posteriores a la COVID-19 aguda, las condiciones post-UCI y realmente las personas que tenemos long COVID o persistencia viral. Entonces hay que tener en claro y separar a ese grupo de pacientes, hay que tenerlo en claro también por sexos, incluso pacientes que han sido vacunados y pacientes que no han sido vacunados. También es importante hacer todo esto en la investigación, es importantísimo y se está hablando de ello. ¿Cuándo llegará todo? Incluso ¿cuándo salpicará a España? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues no lo sabemos, pero no podemos tirar la toalla y eso es el... Doy paso a la siguiente compañera. No, espera, que voy a hablar yo primero. Bueno, simplemente decir que en la mesa que tenemos ahora queríamos recibir, o lo que esperamos en Canarias, que era el título de esta mesa, queríamos haber recibido comunicaciones en el comité científico
de lo que puedan ser investigaciones o experiencias que estuvieran llevando a cabo con pacientes COVID persistentes, sanitarias o sanitarios de cualquier tipo, que podrían ser profesionales de la fisioterapia, de la psicología, de la medicina, y sin embargo no hemos recibido ninguna comunicación. Esperemos que las próximas jornadas esto ya cambie y que también se investigue con nosotros, como bueno, hoy hemos visto que arranca el doctor Juan Francisco Vigueras con esta posible investigación. En la asociación hemos decidido que vamos a exponer en este apartado de comunicaciones, lo haremos brevemente cada una, cuáles son nuestras demandas, porque esto es lo que seguimos esperando como pacientes, ¿vale? No solo en Canarias, sino en España y en el mundo en general, pero especialmente lo que pueda hacer en nuestra comunidad autónoma, que es extrapolable a cualquier otra. Entonces ahora va a empezar lo que es nuestra compañera Camino, que no va a haber comunicación, comentando un poquito lo que esperábamos nosotros encontrarnos de profesionales en esta jornada. No te oigo. Diga, es que no. Perdón, que parece que no va a haber comunicaciones. Vale, perfecto, pues. Quédate ya por ahí. Vale, perfecto. Un abrazo. Y así te escuchamos hablarnos sobre la pediatría y la pediatría. Uno de los objetivos que nos planteábamos con estas jornadas era difundir y visualizar la COVID persistente como un problema de salud pública que requiere múltiples recursos e investigaciones hasta conseguir tratamientos eficaces diferenciados. Y también contribuir con estas jornadas al conocimiento a través de la formación de los profesionales sanitarios, a tener conciencia de esta enfermedad, destacando la necesidad de atención integrativa individual mediante las unidades multidisciplinares, así como dar a conocer las pluripatologías. Nosotros esperábamos contar, como mínimo, con la participación de un profesional sanitario por cada centro de salud de nuestra comunidad autónoma y por cada hospital. Pero la realidad deja mucho que desear de los datos extraídos de los formularios de inscripción en las jornadas. Un dato muy curioso, no es curioso, sino que pone en evidencia lo que todos sabemos, que de las 91 personas inscritas en estas jornadas, el 80% son mujeres, 73 mujeres inscritas frente a 18 hombres que representarían un 20%. Dentro de estas inscripciones me he basado en los datos de profesionales sanitarios. Inscritos 40 profesionales sanitarios, un 44%, y frente al profesional no sanitario, un 56%. La distribución de este personal sanitario por especialidad y por centros de trabajo aquí en nuestra comunidad autónoma es el siguiente. Auxiliares de enfermería inscritas 5 personas y las 5 son del Hospital de la Candelaria en Tenerife. Enfermeras y enfermeros, 8 profesionales, 3 son de la Candelaria, 1 del Centro de Salud de Cuevas Torres, aquí en Gran Canaria, 1 del Centro de Salud de Chamán, también aquí en Gran Canaria, y 3 profesionales, enfermeras, enfermeros, que se inscribieron de otras comunidades autónomas. Medicina general o de familia, de atención primaria, 12 profesionales inscritos, 1 centro de salud de Arucas, 1 centro de salud de Añaza, 1 centro de salud del Sabinal, 1 del centro de salud de Terror, 1 de la Dirección General de Paciente y Cronicidad y 1 de la Dirección General de Programas Asistenciales. Y 6 inscritos de otras comunidades autónomas.
La especialidad de psicología, 9 personas inscritas, 2 trabajando en clínica psicovegeta, 1 en un centro educativo, una persona autónoma, una persona jubilada, una persona del Parlamento de Canarias y 2 de otras comunidades autónomas. Solamente se inscribió una trabajadora social, pero de otra comunidad autónoma que no es de nuestra comunidad autónoma. Como pueden ver, en esta inscripción de psicólogas, psicólogos, ninguno es del Servicio Canario de Salud en profesión, es decir, ejerciendo como tal en centros o en hospitales. Neuropsicología, 2 personas inscritas, una trabajando en un centro de orientación de familias de Canarias y una en el Hospital Ciudad de Telde. Y 4 fisioterapeutas, 2 en el Hospital Dr. Negrín, una persona como autónoma y una persona contratada por el Servicio Canario de Salud que va haciendo pues, sustituciones por centros de salud. La realidad por eso es muy poquitos especialistas inscritos en las jornadas, como pueden observar. Estos son los datos reales sacados de las inscripciones. Bien. Ahora doy paso a la compañera que... A Pilar, perdón. A Pilar. Buenos días, mi nombre es Pilar del Águila. Yo me contagié en marzo del 21 y a partir de ahí pues ya podríamos resumir como miedo, angustia, incomprensión e inseguridad las definiciones que caracterizan mi vida y mi día a día. Como asociación, lo que hemos pretendido con estas jornadas es sembrar la semilla para que las administraciones y los encargados del INS, de los centros de reconocimiento del grado de discapacidad, de las mutuas, etcétera, para las adaptaciones del puesto de trabajo, sean capaces de entender la dimensión de esta enfermedad que es nueva y que existe y que nadie comprende. No es posible que en el INS o en la Seguridad Social te denieguen absolutamente todo sin tener en cuenta un solo informe médico. Para ello, ¿qué tienen que hacer y en qué es lo que siempre estamos nosotros insistiendo? En formación y en educación a estos profesionales, tanto formación legal para estos funcionarios del INS, de la Seguridad Social, como para funcionarios en el ámbito de la justicia, para los jueces, porque cuando no te lo reconocen, todos terminamos en la vía judicial. Eso es importantísimo, formación legal y jurídica en el ámbito del INS y del Centro de Reconocimiento, del equipo de valoración del grado de discapacidad. Y las adaptaciones del puesto de trabajo estamos viendo que desgraciadamente tampoco son una realidad. No adaptan los puestos de trabajo como deberían de ser, porque volvemos a lo mismo, es el círculo vicioso, no reconocen la enfermedad, no te adaptan el puesto de trabajo o te lo adaptan de una manera tan mínima que tú no eres capaz de seguir con tu día a día. Como a mí me dijo una vez el doctor Barroso, yo antes era un Ferrari y ahora soy un Opel Corsa y tengo que vivir ese duelo. Y eso en un trabajo día a día, 8 horas, es muy duro de superar. Y con eso, que es breve, pero creo que es conciso, luchar porque las administraciones nos reconozcan estos derechos, que reduzcan las listas de espera del INS y del grado de discapacidad y que, por favor, adapten los puestos de trabajo, que se pongan a investigar, a formar y que nos ayuden en esta nueva pandemia que es el COVID persistente. Que no se olviden de que es la futura pandemia. Y con ello doy paso a la siguiente ponente. Hola, buenos días. Antes tocamos un poco así por encima el tema de nuestros niños y adolescentes. Para ponerlos un poco en contexto y no cansarlos con muchos datos, tenemos uno de los recientes estudios de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, donde se estima que el 9,8% de los niños entre 2 y 11 años y el 13% de los que tienen entre 12 y 16 años presentan síntomas 5 semanas después de la infección.
El estudio también hace una muestra que el 7,4% de los niños entre 2 y 11 años y el 8,2% entre 12 y 16 años todavía presentan síntomas 12 semanas después de la infección. Los síntomas más frecuentes son fatiga, no pueden asistir a clase, no pueden realizar deporte, no pueden llevar el curso escolar y sobre todo la niebla mental. Ustedes acaban de oír hablar a la compañera Isabel de su periplo personal con el COVID persistente. ¿Ustedes se imaginan lo complicado que puede ser esto para un niño o un adolescente en un colegio? Se lo imaginan, ¿verdad? Bien. El día 19 de febrero tuvimos una reunión con el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado, y a él le transmitíamos todas estos datos que les acabamos de decir a ustedes y nuestra preocupación no solo por los niños y adolescentes, sino también por el profesorado, que es otro colectivo que muchas veces se olvida. Una de nuestras propuestas que le hacíamos era revisión, registro y detención del alumnado absentista con sintomología física por cansancio y otros síntomas. Establecer medidas en cada centro tanto para la detención como para ayudar al alumnado y al profesorado. Formación a orientadores, orientadoras. Hoy, día 25 del 10, seguimos sin respuesta por la Consejería de Educación. El día 17 de julio de 2024 nos reunimos en la Dirección General de Programas Asistenciales con la técnica doña María Eugenia Monzón y las pediatras Carmen Rodríguez, coordinadora de atención primaria, y María José Mérida de pediatría. Nuestras preguntas eran: ¿cuántos casos de niños y adolescentes están registrados en Canarias con el diagnóstico de COVID persistente? Ninguno. ¿Medidas de prevención de la enfermedad del COVID persistente se están realizando en los centros de salud de Canarias? Ninguna. ¿Prevención para poner en marcha unidades multidisciplinares en hospitales para niños, niñas y adolescentes? No había prevención. ¿Cuántas charlas, vídeos se han impartido con síntomas persistentes para hacer llegar a la población y a estos niños esa ayuda? Ninguna. Mire, nosotros nos hemos ofrecido en reiteradas veces como voluntarias para acudir a los centros y dar charlas formativas. Todavía estamos esperando que nos llame alguien. El lenguaje llano para que nos entendamos todos. Las administraciones y las consejerías, perdónenme por la expresión, llevan mucho tiempo en la guagua de atrás y eso tiene que cambiar, pero no cambiar con efecto de mañana o pasado mañana, no, tiene que cambiar con efecto de ayer. ¿Qué espero yo de esta jornada? Pues que esto no vuelva a caer en un saco roto, que tienen que organizarse. No puede ser que levantemos un teléfono para preguntar y nos digan: no, eso le corresponde a la Dirección General, no, eso le corresponde a la Consejería de Educación, no, eso le corresponde a la Consejería de Sanidad. Tienen que hacer una comunicación entre todos. Se lo deben ustedes no solo a los pacientes de COVID persistentes, sino a la ciudadanía. Gracias por su atención. Ahora le toca a Inmaculada Pérez del Toro. Bueno, nos vamos pasando aquí el turno de palabras. Otra de las cuestiones que seguimos insistiendo, ya lo ha comentado antes Isabel y también Aida y Camino, es en la formación de los profesionales sanitarios. Justamente nuestro primer objetivo con estas jornadas es que las y los profesionales sanitarios de todo tipo, no solo de centros de salud, sino también de hospitales. Camino ha expuesto que no tenemos ni una sola persona inscrita de ningún hospital de Canarias, al menos de Canarias. Estamos hablando de si hay enfermeras, si hay lo que son técnicos o auxiliares de enfermería, pero no tenemos a ningún especialista tampoco de un hospital y les hemos llevado personalmente esa información.
Por lo tanto, esperemos que estas jornadas, como van a quedar grabadas, que nos lo preguntan mucho en el chat, una vez que estén grabadas, iremos con ellas a decirles a cada uno de estos profesionales que habitualmente nos atienden, por favor, fórmense ustedes, solamente tienen que dar un clic a esta conferencia, en esta ponencia y en esta página web de nuestra asociación que hemos tenido que crear, porque lo que esperamos en Canarias es que la Consejería de Sanidad también abra una pestaña de información sobre la COVID persistente. Aida decía hace un momento que no hay ni una sola actividad preventiva. Dentro de la prevención, nosotros pedimos que los espacios que estén que hayan poca ventilación, como este, que es un espacio cerrado, tengan, ¿quieres señalar, Camino, por favor, lo que es el medidor del ozono, el medidor del CO2, esto de cambiar, sí. Bueno, no importa, no pasa nada. Es tener en cualquier sitio un medidor. Ahora mismo estaba a 402, esto es un espacio muy amplio y justamente, aún sabiendo que no se iba a llenar todo el aforo, pedimos este espacio para que el aire estuviera más limpio y reducir la posibilidad de contagio. A nivel de prevención también nos parece muy importante el uso de las mascarillas. Como pacientes estamos dando ejemplos de la importancia que es tener el uso de mascarillas siempre en ambientes cerrados. Ayer, tanto la doctora Lourdes Mateu como el doctor Armenteros insistieron en la importancia de cuidarnos como pacientes, pero no nos tenemos que autocuidar solo nosotras poniéndonos las mascarillas. Es muy importante que la población en general también nos ayude a cuidarnos, es decir, cualquier persona. Si saben que una reinfección para nosotras o para nosotros como pacientes es fatal porque nos ponemos, se agudizan muchísimo los síntomas. Yo solo he tenido una reinfección, pero tenemos en la asociación muchas personas que se han reinfectado 3, 4 y 5 veces. Entonces tienen en la sociedad, lo que pedimos y lo que esperamos es que sean más sensibles con el uso de las mascarillas, con la ventilación en los espacios. Vamos en las guaguas y mucha gente lo que hace es cerrar porque, claro, hace viento o hace aire y cierran los cristales, con lo cual es mucho peor y no son conscientes cómo los virus se quedan ahí y cómo los podemos respirar, que aún teniendo las mascarillas FFP2, esta tarde escucharemos al doctor Jaime Acevedo hablándonos de las 7 capas de la prevención, pero cómo es importante que nuestros aires, donde quiera que estemos, en los colegios, ¿dónde están en los colegios esa ventilación cruzada? ¿Dónde están los filtros EPA? O, por ejemplo, en los centros de salud o en los hospitales, tienen que haber filtros que limpien el aire. Estas son algunas de las cosas en prevención que esperamos en Canarias. También hemos planteado al Cabildo de Gran Canaria, como a otros cabildos, el de La Gomera o el de Tenerife, que pongan en funcionamiento lo que puedan ser medidas también de prevención, que se hagan vídeos, que pongan en las guaguas, mientras estamos en la guagua esperando a llegar de una parada a la otra, estos vídeos que hablen de la importancia de prevención de la COVID persistente. Esto seguimos esperándolo en Canarias porque lo hemos demandado desde hace no un día ni dos, no hace un mes ni dos, sino años llevamos pidiendo esto también y tampoco lo hemos conseguido. Por lo tanto, lo importante es eso, que que seamos conscientes de que la prevención está en nuestras manos y necesitamos campañas en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, donde también desde el propio Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad y lo mismo desde el Ministerio de Sanidad a nivel estatal, pues también se hagan todas estas medidas preventivas. Pues pasamos ahora a una familiar de un paciente. Muchas gracias, Laia, por dar el testimonio como familiar, como hermana de un paciente, de cómo se vive también la COVID persistente. Yo nada más que voy a ponerlo escueto. ¿Qué espera la familia en estos momentos del sistema sanitario, social y laboral? Pues mi familia espera que haya un seguimiento médico y psicológico y que reciban la paga económica que les corresponde. Todo ello con la finalidad de que puedan llevar una vida digna.
Eso lo deseo Vale, para él, muchas para gracias. nosotros y para todos. Vale. Gracias. Nos queda Álvaro, que también es el hijo de una paciente con COVID persistente, Álvaro Delgado del Águila. Y Álvaro, te damos las gracias porque sabemos que no es fácil para un adolescente poder expresar, pero yo creo que vamos a disfrutar mucho escuchándolo. Muy bien y muchas gracias, Álvaro. Hola, me llamo Álvaro y estoy aquí para dar voz a los familiares de los pacientes con COVID persistente. En casa nos contagiamos en marzo de 2021 y a partir de entonces la vida de mi madre y la nuestra ha cambiado radicalmente. Afortunadamente, mis síntomas de COVID persistente han quedado atrás. Los síntomas de mi madre no mejoraban y nuestra forma de vivir ha cambiado. Ya no existen eventos sociales en casa. Ya no vamos al parque a jugar. Ya no puede ayudarnos demasiado a hacer los deberes. Sin embargo, intentamos buscar el lado positivo de la situación y en casa nos reímos casi todos los días de las equivocaciones de mi madre a la hora de nombrar objetos o referirse a las cosas. Por ejemplo, ya no tenemos certificado digital, sino supermercado digital. Son situaciones en las que intentamos sacar humor y seguir adelante. Pero es verdad que a veces es duro ver cómo ella no puede hacer lo que hacía antes. Caminar, hacer deporte, leer lo que más le gustaba, estudiar. Es triste ver cómo ella se siente impotente o mal por no poder seguirnos el ritmo. Una conversación larga con ella supone que se equivoque demasiadas veces. Cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo, nuestra vida depende de su cansancio, de sus dolores y de su forma especial de comer, que supone un gasto económico elevado, porque su estómago ha cambiado por completo. Me parece injusto que los médicos no crean en el COVID persistente, que no se busquen soluciones y tengan que ir de médico en médico intentando encontrar una respuesta. No tenemos que olvidar que son enfermos que no tienen la suficiente fuerza para esta lucha. Aunque nos tengan a nosotros los familiares a su lado, ni siquiera tendríamos que estar aquí dando estas jornadas o conferencias, porque el COVID persistente debería estar normalizado y aceptado y entendido en una sociedad como la nuestra. Muchas gracias a los asistentes, a la asociación y a las compañeras de mi madre por su apoyo y comprensión, y por la labor de divulgación que hacen de esta complicada enfermedad. Y a los políticos les pediría que por favor invirtieran más en investigaciones y divulgación. No nos olvidemos que juntos somos más fuertes y que el COVID persistente es una realidad. Un saludo y muchas gracias. Tienes que presentar a Alba. Ahora sí, a Alba. ¿Lo tiene de vuelta? A mí no me toca hablar, pero creo que este chico tendría que ir por ahí diciendo eso que acabas de decir, diciéndolo al mundo, para que lo puedan entender. Porque creo que lo que tú has dicho a mí me ha llegado al corazón. Y si a mí me ha llegado, creo que le puede llegar a cualquier persona. ¿Vale? Creo que no por casualidad estás tú aquí y estoy yo. Y estamos todos los demás. Y pienso que sería maravilloso que tú pudieras repartir al mundo esto que está pasando para que se le ponga remedio y para que lo escuchen, para que nos escuchen. Lo pone aquí, ¿no? Ah, no. Vale. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Muchas gracias.